Todas esas son zonas que debemos evaluar, ¿no? Entonces comenzamos con cortes longitudinales, que van en este sentido siguiendo el eje longitudinal del cuerpo. Este es un corte transversal. Podemos hacer cortes subcostales, cortes intercostales, cortes longitudinales a la altura de la línea media, de la línea axilar anterior. Entonces la evaluación es dinámica, pero nosotros siempre iniciamos con un corte longitudinal, haciendo un barrido de izquierda a derecha, tratando de visualizar a este nivel aproximadamente una vesícula distendida si es que ha tenido su ayuno. Ahora, dentro de las enfermedades vesiculares tenemos que hablar obviamente de la litiasis vesicular. Entonces, estas aparecen como estructuras únicas o múltiples, generalmente son múltiples, son hiperecoicas. ¿Por qué? Porque absorben el haz ultrasonido y lo reflejan de una manera con mayor intensidad, a diferencia del líquido. Por eso podemos ver que dentro de toda la bilis que es líquida, que da una imagen anecoica hipoecogénica, tenemos unas imágenes hiperecoicas que saltan a la vista. Y si son móviles y tienen sintomatología, estamos haciendo el diagnóstico de una colelitiasis. Ahora, lo más frecuente es que estas estén libres en el interior de la vesícula biliar, y generalmente cuando ya tienen un tamaño mayor de 5 milímetros deben presentar sombra acústica o sónica posterior, que es una de las características que nosotros evaluamos para identificar litiasis y a la vez diferenciarlas de las masas y pólipos vesiculares. Esta ecografía de vesícula biliar para la detección de litiasis vesicular presenta una eficacia diagnóstica superior al 95%. Ojo, con el paciente con ayuno, con un adecuado equipo y con la destreza y paciencia del examinador. ¿Cuándo se nos puede escapar un paciente que tenga litiasis vesicular? O sea, los falsos negativos. Uno puede pasar cuando los cálculos son muy pequeños o cuando existe una colecistitis crónica, esclerotrófica, que viene a ser en buena cuenta una pared vesicular engrosada e irregular que no nos deja ver más allá de la cara anterior que nos brinda el examen. Entonces nos puede opacar el resto de la visibilidad de la luz vesicular y nos podemos equivocar. Ahora, con respecto a la litiasis vesicular, ¿cuáles son sus formas más comunes? Porque no es solamente una forma de verlo. Lo más frecuente es el cálculo que veníamos refiriendo con sombra acústica, con sombra sónica, que es el más frecuente. Podemos encontrarla de otra manera como microlitiasis múltiple. Podemos encontrar cálculos con reverberación, cuando están muy calcificados, nos dan artefactos posterior al cálculo. Podemos encontrar una vesícula completamente ocupada de cálculos, que nos puede dar una falsa impresión que es intestino delgado por la mayor cantidad de cálculos y distorsión de la visibilidad posterior. Y otra forma muy común que se ve sobre todo en personas jóvenes es el barro biliar, que es como el inicio de la colecistitis. Muy bien, acá tenemos algunos ejemplos muy importantes, básicos y representativos de lo que sería una colelitiasis. Oigan bien, colelitiasis es la presencia de vesículas sin cuadro clínico agudo. Es aquellas personas que cuando comen grasa, su pollito a la brasa, su chicharrón, comen 10 minutos, les duele. Ay doctor, vienen a la emergencia porque creen que el dolor es muy intenso y lo debe ser, toman su buscapina, les ponen una medicación, el dolor pasa. En ese momento van a ecografía y ¿qué es lo que encontramos? Generalmente una vesícula de un tamaño estándar, menor de 100 en el diámetro longitudinal, menor de 40 milímetros en el anteroposterior, pero nos encontramos con todas estas imágenes hiperecogénicas mal definidas que están en zona de declive. Eso es un punto importante. Las litiasis, cuando no están enclavadas, se mueven. El paciente se va a la izquierda, se para, sigue en el plano de gravedad. Todas estas imágenes múltiples presentan sombra acústica posterior. Acá, por ejemplo, no me deja ver qué hay más acá. No me deja ver. Y donde no hay litiasis, pues me deja ver un poco. Pero ya comienza a ver artefactos de reverberación, porque son dos litiasis muy juntas y quizás estén muy calcificadas.
Esta es una imagen representativa de lo que es una litiasis vesicular dentro del cuadro clínico de una colelitiasis, ¿no? No estamos hablando de ningún criterio de gravedad o de agudeza, todavía. Otro ejemplo paralelo, tenemos esta gran litiasis, al menos debe ser 20 milímetros, que presenta su sombra acústica posterior. Podemos ver lo definido que está este cálculo debe ser de unos 20, 30 años, por el tamaño y por la forma. Solo sugerimos, ¿no? No es que necesariamente sea así, pero lo importante es que vemos que está en zona de declive. Si yo al paciente lo pongo al revés, se va a venir para este lado. Entonces, todavía no me está dando un criterio de agudeza para colecistitis aguda. El paciente tiene su cólico vesicular por litiasis vesicular. Este es otro ejemplo, otra forma de presentación de la colelitiasis. Acá vemos microlitiasis, que por su tamaño podemos ver esas estructuras hiperecogénicas que están en zona de declive. Como son pequeñas, no se puede ver mayor sombra acústica posterior, ¿no? Menciona que a partir de 1 centímetro se puede ver una adecuada sombra. Cuando no hay, no se puede ver. Y vemos estas estructuras de ecogenicidad intermedia, que no absorben muchos haces de ultrasonido, pero tampoco son hipoecogénicos. Todo eso es el barro biliar que está circundando a estas microlitiasis que están en zona de declive. El paciente probablemente tenga cólicos a repetición, puede ser este el inicio de sus males, y de no modificar sus hábitos dietéticos o de no acudir a su consulta, probablemente esto vaya a progresar a una litiasis conformada, con sombra acústica posterior, porque todas las microlitiasis, conforme pasa el metabolismo del paciente, se van fusionando. Y acá en la imagen de la derecha tenemos una vesícula totalmente llena de litiasis. Miren cómo tenemos esta vesícula, nos deja ver solo el borde anterior a la exploración. Se ve una hiperecogenicidad en general y una sombra acústica marcada. No se puede ver qué hay más allá. Yo no sé si la vesícula es así o es así. ¿Por qué? Porque no me deja ver. Probablemente no esté muy distendida porque el diámetro longitudinal no es muy largo, pero no sabemos cuántas hay. Ahora, el principal problema acá para el ecografista es diferenciar que sea en realidad una vesícula que esté llena de cálculos versus que sea la sombra que nos deja el intestino delgado, el duodeno. El duodeno a veces puede imitar, y es uno de los clásicos errores de los residentes menores, que cuando hacen ecografía creen que este es el intestino delgado y no lo reportan como vesícula. Ponen vesícula no visible, cuando en realidad, después de un ayuno adecuado, podemos ver cómo se llena de totalidad. Muy bien. Siguiendo a la litiasis vesicular, tenemos que hablar de la poliposis. Los pólipos son otro grupo de patologías dentro de la vesícula biliar, menos frecuente que la litiasis. La litiasis generalmente se agarrará el 90-95% de la ecografía de vías biliares. Estas lesiones polipoideas de la vesícula biliar se observan entre un 5 a 7%. No es frecuente, pero hay que tener mucho cuidado con el tamaño del pólipo. Cuando el pólipo, amigos de Villamédica, es más de 1 centímetro y según las guías internacionales más de 9 milímetros, hay que tener mucho cuidado, porque sobre todo si es norteño y si es mujer, tiene un riesgo incrementado de hacer cáncer de vesícula. Tenemos 3 formas de presentación de la poliposis vesicular. Poliposis vesicular, la colesterolosis. Muchas veces, quizás en sus rondas, en la emergencia, hayan escuchado pólipo colesterolósico, ¿no? Quizás su profesor se habrá reído, habrá dicho que no es nada, le habrá explicado al paciente, ¿qué será un cálculo colesterolósico? Bueno, estas son una o múltiples masas tipo ecogénicas que no dejan sombra sónica posterior, o sea, no están calcificadas y están fijas en la pared de la vesícula biliar. Se acepta que este pólipo colesterolósico son conformaciones de triglicéridos y de bilis, que todavía no llegan a ser cálculos, y probablemente no lo sean, solo sean materia grasa que está alrededor en la pared vesicular. Generalmente esto se les llama los falsos pólipos, y generalmente en un control posterior ya no se les puede apreciar, es probable, por eso hay que tener en cuenta.
El pólipo colesterolócico es un pólipo falso. Yo le pongo el Doppler y no hay una entrada definida a través de la pared que me haga pensar que es un pólipo verdadero. Pasando a la adenomiomatosis, esta puede ser difusa, generalmente es focal. Tenemos que decir algunas palabras a la adenomiomatosis que son divertículos, son apariencias de pseudoquistes dentro de la pared que corresponden a los senos de Rokitansky-Aschoff. Estos son sonolucentes o ecogénicos, pero no dejan sombra acústica posterior, generalmente, dependiendo del tamaño. ¿Sí? Menciona que esta forma segmentaria suele afectar al fundus y podemos encontrar dentro del contexto de una pared engrosada. Bien difícil que haya adenomiomatosis con pared delgada. Generalmente está engrosada y mide más de 5 milímetros. Ahora, los pólipos verdaderos son los papilomas o adenomas de la vesícula biliar. Estos pólipos en general se ven como pequeñas imágenes ecodensas o ecogénicas, desde 5 milímetros a 3 centímetros o 30 milímetros, ¿no? En el interior de la vesícula, en íntimo contacto con la pared y que no se desplazan por los cambios de postura. Ahora, esto es un punto importante por el cual la ecografía de vesícula biliar es importante. Yo tengo dos imágenes similares. Puedo decir, en un pólipo será una litiasis. Al paciente lo pongo de costado, la litiasis cae, el pólipo no. Al paciente lo pongo de cabeza, la litiasis se mueve, se desplaza en zona de declive, el pólipo o el papiloma o adenoma de vesícula biliar no se mueve. Normalmente no producen sombra acústica, a menos que sean grandes y estén calcificados. ¿Sí? Lo importante es ahora, más de 9 milímetros, hay otras guías de otros países a partir de 7, especial interés en el tamaño, ¿no? Porque ya han visto que hay correlación con la aparición de cáncer, si es que pasan, dependiendo de la guía, 7 milímetros, en otras guías 9 milímetros, en general para la bibliografía que yo he consultado, más de 1 centímetro, hay necesidad urgente de sugerirle al paciente que se lo estire, ¿no? Muy bien, con respecto a esta imagen ecográfica de pólipos verdaderos, tenemos que estas son estructuras. Miren cómo estamos en la cara anterior, en la cara hepática de la vesícula biliar. Si esto fuera una litiasis diríamos, no tiene sombra, muy bien. Si está en zona de declive, no se mueve, muy bien. Poco probable que sea un cálculo, ¿no? Tenemos a esta imagen polipoidea que está en íntimo contacto, mide 6 milímetros, y si yo le coloco el cajón Doppler, que es una manera de evaluar flujo, con los adecuados movimientos de parámetros puedo encontrar un vasito arteriolar que está entrando para nutrir al pólipo, ¿no? Y eso no se da en la litiasis. Ya hemos visto sus características, el tamaño, la ubicación, y si al paciente lo pongo del lado, sigue estando en la cara hepática. Y en esta otra ecografía, estos son pólipos de mayor tamaño, es una poliposis múltiple que se ha dado en mayor cantidad. ¿En dónde? En la región del cuello, ¿no? Del cuerpo y el cuello, y se pueden ver múltiples imágenes polipoideas. Estas han sido demostradas quirúrgicamente. Otro de los grandes usos y utilidades de la ecografía es en la colecistitis agudas, valga decir la forma aguda, complicada y muy dolorosa de la litiasis vesicular. Esta es la mejor técnica para su estudio. ¿Por qué? Porque es rápido, porque al paciente le duele, porque el paciente necesita que se le diga si es que hay un cálculo no enclavado para que se realice un adecuado tratamiento. Y va en emergencia, en tiempo real se hace la ecografía, se demuestra el cálculo y otros parámetros más que vamos a decir ahora. Se hace el diagnóstico, se plantea un tratamiento diferente del que si sería una mera litiasis vesicular, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos más importantes en la colecistitis aguda? Es el engrosamiento de la pared. Este es secundario al edema. En una forma consecutiva puede ser también por infiltración hemorrágica e incluso anecrosis parcial. El punto de corte es 4 milímetros. Eso no se olviden, queridos amigos de Villamérica. 4 milímetros es el punto de corte. Bien medido es bien diagnosticado. Y generalmente cuando ya se aprecia una colecistitis aguda,
la media es de 9 milímetros, es grande, ¿no? Se ve la diferencia entre 4